Te escuchamos, Alan. Ok, em, para mi proyecto, lo que estuve pensando fue a base de una pregunta que nos había lanzado en una clase, que, bueno, de hecho creo que fue con la que inició este proyecto, ¿no? De que con qué sonido nos identificábamos. Ujú, Y primero pensé que podría, tal vez, como alguno de mis compañeros, que se identificaban con una melodía en específico, ¿no? Con una altura asignada y pues de una manera, una melodía más convencional, ¿no? Entre comillas. Em, pero decidí que mejor lo que iba a representar era una, bueno, dentro de mi imaginación, una máquina estilo steampunk, como esto a vapor, medio retrofuturista, asignándole, bueno, le asigné como nombre románticamente máquina del pensamiento, ¿no? Que yo me identificaba cuando me tengo que poner a trabajar y empiezo a generar las ideas. Y, ujú. y bueno, como la descripción dice aquí, dice, está denominada máquina del pensamiento, no, esta denominada máquina del pensamiento ha sido concebida como una máquina a vapor, solo que esta, en lugar de ser alimentada por carbón, es alimentada por una llama, la llama de la imaginación, la cual se tiene que seguir alimentando constantemente porque de lo contrario perecería y se apagarían todos los sistemas de la máquina. Ujú. El estilo, perdón, Sí, sí. el estilo de esta máquina es steampunk, esta corriente artística que propone diseños futuristas, pero que conservan elementos mecánicos y muchos engranajes expuestos, por lo que es muy ruidosa. También cuenta con varias chimeneas que cumplen la función de liberar los gases, además de las válvulas y los pistones que hacen mover los engranes. Las ideas salen a través de una campana final que son liberadas en forma de burbujas. Em, y, y al ser una máquina, para crear su sonido, lo fui pensando como si fuera una construcción de diseño sonoro. O sea, intentar enumerar los elementos que componían a dicha máquina. Y lo enlisté, el primero, pues la llama, ¿no? Lo que alimenta a la máquina. Lo describí como un sonido de fuego constante. Cuando está en reposo, se escucha como la llama de una fogata, cálida y con una luz suave, con un tono rojizo. Pero una vez la máquina empieza a aumentar su producción de ideas, la llama aumenta su temperatura hasta alcanzar un tono azulado, además de que su sonido se vuelve más agresivo. Otro elemento es la caldera de la máquina a vapor. Dice, esta está llena de un líquido hirviendo, el cual genera los gases que crean la presión necesaria para que la máquina funcione. Este líquido solo es un 70% agua y el otro 30% es una combinación de otros líquidos desconocidos, pero que reducen su punto de ebullición. Eso, eso del porcentaje de la mezcla solo lo puse porque yo imaginaba que el sonido de este líquido era más espeso que el del agua. Eh, como, como sea, no sé si alguna vez han escuchado cuando se calienta, ¿cómo se llama? Brea, ¿no? Este líquido súper espeso. Ujú. Otros elementos son los pistones y las válvulas. Dice, estas son piezas mecánicas que producen la fuerza necesaria para que giren los engranes de la máquina. Su sonido es parecido al de una Harley Davidson. Son constantes. Este, em, esta cabalgata característica de las Harley. Em, Después la chimenea. Son dos chimeneas las encargadas de liberar la presión de cada uno de los cilindros de la máquina. Es un sonido intermitente y alternado, o sea, primero una y después la otra. Cuando está en reposo se escucha como las chimeneas de las tintorerías. Cuando la máquina trabaja a su máxima capacidad, estas emiten un sonido con la fuerza parecida a la de un AliExpress, pero con un pitch más grave. Y el último que enlisté fue una campana. La campana por donde salen las burbujas.
Y dice, esta libera las ideas en forma de burbujas. Empieza con un tono muy grave que va ascendiendo hasta culminar en un pop una vez que la burbuja sale. Y, y ya son todos los elementos que enlisté. Ok. El pensamiento es bastante, digamos, orientado a algo mecánico, ¿no? Una máquina, eh, funciones mecánicas por encima de cualquier otra, y en realidad lo que estarías haciendo es transportar una forma de pensamiento a una forma de creación o una forma de procedimiento o de procesamiento de información propio de la mecánica, y si se quiere también de la termodinámica, por la flama, el calor, etcétera, vapor, transportarlo a una situación musical, cualquiera que está afuera. Eh, Quiere decir que a partir de un ejemplo muy concreto de cómo funciona, de la descripción de cómo funciona una maquinaria, eh, vas a describirte a ti mismo o tu propia imaginación. ¿Es así? Sí, justo, porque más que una sola eh, creación en particular, me identificaba con algo así porque generaba muchas cosas, ¿no? Algo más que tal vez identificarme con una sola melodía en específico o algo así. Ujú. Pero ¿crees que una máquina es capaz de, el diseño de una máquina es capaz de representarte íntegramente? Esa es la pregunta. O sea, tus cientos de Como ideas dice, y creaciones. tomé, ajá, creo que solo tomé la parte del proceso de generación de ideas, ¿no? Ajá. Más no tal vez toda la personalidad. Aunque bueno, tal vez en esto va implícito parte de ello, ¿no? ¿Cómo? A que, bueno, o sea, prácticamente sí, tal vez me identificaba con lo que escribo. Bueno, digamos que el parecido que guarda tu texto con pensamiento, digamos, del finales o mediados del siglo XIX es grande, ¿no? Es decir, casi parece que está uno leyendo a Julio Verne. Por esta idea, además de que estás hablando de diseños futuristas que conservan elementos mecánicos, engranajes, etcétera, y que la máquina es muy ruidosa. O sea, es casi, casi estamos en, en una película de Flash Gordon o en una novela de Julio Verne, ¿no? ¿No anda por ahí? Mm, pues para esta descripción me había inspirado un poco en hay una película de unos estudios de animación muy famoso, se llama Estudios Ghibli, y la película se llama El Castillo Vagabundo. Y tiene toda esta... No, no, la temática no se centra en ello, pero el estilo de animación y lo que pasa es algo parecido. Y, y para mi descripción me basé en esos diseños. Porque digo, lo que yo veo aquí es una adopción de un sistema eh, mecánico, también basado en el calor, para expresar la imaginación. Es decir, la cantidad de energía contenida en una máquina de calor equivaldría
a la cantidad de vertientes de la imaginación, ¿no? Esas burbujas que liberan las ideas, ¿no? O sea, donde están las ideas, ¿no? Sí. Ok. Y entiendes, digo, tienes ciertas, una descripción un poco, digamos, funcional de cómo va a ser. La caldera tiene 70% de agua, el otro, otros líquidos desconocidos, etcétera, ¿no? Los pistones y las válvulas, y el tipo de sonido es un sonido constante. Eh, digo, pareciera que tu procedimiento es dejar que la máquina, o sea, suponer que la máquina va a generarlo todo. O sea, va a generar el resultado, ¿no? Sonido de una Harley Davidson, ¿no? Y piensas que hay un par de chimeneas que van a librar la presión, que el sonido es intermitente y alternado, ¿no? Sí. Y se parece a la chimenea de las tintorerías, o también a una máquina express, una olla express. Lo que no me gusta aquí es el pitch más grave. ¿A qué le llamarías pitch en tu idioma natal? En altura. Ah, ¿y por qué no lo pones en alturas? Es un poquito curioso eso. A ver, Alan, entonces, yo no entiendo demasiado bien. Es como si al hacer esta descripción, estás hablando de un proyecto de crear música. Y lo que estás haciendo es que este proyecto de creación musical se maneja mediante funciones. En realidad son funciones que representarían al pensamiento. Es curioso, pensamiento no, estarías entendiendo que funciona como una máquina de vapor, ¿no? Y que esa máquina de vapor funciona por una llama de la imaginación, pero no sabemos qué es esa llama de la imaginación. Lo que sabemos, eh, Sabemos que está, pero no qué es, ¿no? sabemos que está ¿qué? O sea que sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente qué es, ¿no? O qué la alimenta. ¿O qué? O qué la alimenta. Sí, pero es el cómo suena. Tus descripciones de cómo suena son muy generales, ¿no? Es decir, se vinculan poco a una experiencia de percepción, se vinculan más bien a una idea de cómo funciona, pero no estás describiendo lo que tú escucharías, sino cómo te gustaría que fuera. En realidad, esta es una historia de cómo podría ser una música generada por una máquina a base de calor, ¿no? Llamas, etcétera, flamas, una fogata, de una caldera, pistones y válvulas y una chimenea. Pero todo lo demás, o sea, no sabemos ni qué es una entelequia, ¿no? Es una idealización. Esto es lo que va a ser la máquina del pensamiento. Sería del pensamiento musical, ¿no? Bueno, sí, en este caso sí. Exacto. Pero no sé si te queda a ti claro que lo que estás haciendo es concebir un, un mecanismo del cual tus percepciones son muy escasas. Un mecanismo, si es la máquina del pensamiento, pues ¿cómo suena? Pues para ti suena a ebullición, por ejemplo, yo diría que podría ser ebullición, que podría ser, como tú mismo lo dices, una Harley Davidson, un sonido constante, que podría ser también el sonido de las tintorerías, o un olla express, pero con un pitch más grave, ¿no?
Y luego las ideas salen en forma de burbujas y son con un tono que empieza grave, muy grave, y va ascendiendo hasta que hace un pop cuando la burbuja sale, ¿no? Ujú. ¿Podrías cantar esas evoluciones, por favor? Ok. Eh, ¿Solo lo de las burbujas, me dijo, o cada elemento? No todo, o sea, tú describe la hora como suena. Ok, ok, a ver. Ok, ok, ok. La llama de la imaginación, cuando está en reposo, a ver, ni se escucha, ¿no? No, yo no era nada. No escucha nada. No, nada. A ver, ¿Los demás escuchan algo o no? no, a ver. No. No. Ay, es que suena muy bajito. A ver. Haz que suene lo más fuerte posible para que todo el mundo lo pueda escuchar. ¿No escuchan? Sí, ¿y eso qué es? La llama. Tal vez tal vez es difícil hacerlo a una sola voz, porque una llama tiene muchos elementos, ¿no? En sí, el fuego no suena, sino lo que suena es lo que se está consumiendo. A ver, un momentito. Tú estás atribuyéndole sonoridades a la flama y ahora estás cambiando. Estoy de acuerdo, puedes cambiarlo porque puedes probar, ver si funciona o no funciona, ¿no? Ahora, esa flama, tal como tú lo estás describiendo, pues se supone que es la llama de la imaginación y tiene, digamos, está oscilando entre varias cosas, etcétera. Pero lo que me dices es más significativo. Pues suenan muchas cosas, pero yo no, es muy difícil. Entonces, en qué consistiría tu proyecto? En, nada más en describirlo, pero no facilitarlo, es decir, no dar una muestra de lo que estás oyendo, o es una mera especulación. Mm, bueno, lo había pensado para presentación a varias voces, no solo a una. Bueno, de hecho creo que lo mencionó, ¿no? Que intentáramos trabajar en equipo y así. No, 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 no. Es que aquí no es eso. Es el que está concibiendo las cosas podría, digamos, asimilar el proceso y hacerse cargo de él. Pero suena a que mm, no te estás implicando, simplemente describes algo que es externo a ti y cuando se trata de describirlo, tú no estás participando íntegramente en el proceso, simplemente estás eh, considerándote como si hubieras escrito una historia. Tú describes la historia y con eso ya sería suficiente. Y pedirías a los demás que contribuyeran a hacerlo. Está bien que los demás puedan contribuir, pero si tú no sabes describir cómo es, entonces, pues nadie va a entender, ¿no? O sea, se trata de que tú entiendas de qué se trata, de que tú lo describas, de que tú seas capaz de hacerlo, de que si quieres que los demás participen, tienes que decirles cómo suena, cómo va a evolucionar. Si tú dijeras, pues hagan ustedes una máquina, los demás dirían, ¿y por qué? Descríbanosla, dinos exactamente cómo funciona y la podemos hacer. Pero tú quieres mantenerte un poquitín afuera, o bastante afuera. Entonces continúa describiendo los elementos. A ver, dijiste la llama de la imaginación, ahí está. Ahora la Sí, caldera, el líquido hirviendo. a ver.
¿Escuchan eso? Sí, sí. De esta sensación de líquido espeso. O bueno, a mí me lo parece. No sé qué opinan. Mm. Tú ahorita, por el momento, vas escribiendo las cosas que son, ¿no? Ya después las observaciones se harán una vez que nos describas, ¿no? Los pistones y las válvulas. Suena. Ahora está haciendo una observación, es que en la caldera no dijiste que era un líquido espeso, ¿no? Dice que había un 30% de otros líquidos desconocidos que reducen su punto de ebullición, ¿no? Cierto. Hasta ahí, pero no mencionas lo espeso. Ahora estás agregando un dato, tómalo en cuenta porque te va a servir para esa descripción. Ok. Ahora vayamos por los pistones y las válvulas. Mm. Ok. Las chimeneas son. Y si fuera alternado, haría como. ¿Si fuera qué, perdón? Alternado, ya ve que menciono que son dos, ¿no? Sí. Entonces va el juego de. Ok. Y bueno, la campana va como. Bueno, ok. Sí, Todo lo que tienes son 4 pequeños modelos que son, bueno, 4 o 5, ¿verdad? Estamos hablando de la flama, la caldera, los pistones y válvulas, la chimenea y la campana de ideas, ¿no? sí. Bueno, entonces ahora consigamos a 5 colegas que quieran participar. ¿Alguien se anima? A ver, yo. Gracias, Diego. También. Mm, Voy a. ¿Comparto lo que tengo de la lista? ¿O solo con lo que hayan escuchado Bueno, menciono? primero vamos a juntar a las 5 personas que van a participar, ¿no? Necesitaríamos tener 5 porque son 5 tipos de sonidos. Si yo pusiese Por favor. ¿Mm? Gracias. Eric. Eric Nava. Bueno, ya, tú ya después dirás en qué orden van apareciendo, o si están todos al mismo tiempo. Ya tú lo definirás, Alan. ¿Eh? Bueno, ¿quién más? Faltan 2 más. ¿Quién más? A ver, yo. Y yo, Julio, Regina. Eunice. Órale, pues. sí. Muy bien. Entonces ya están. Ok. Eduardo, Eunice, Diego. ¿Qué más eran? Rodríguez. Eric. ¿Y quién más? Eric Nava. No, Eric. Y Eric Nava. Ok, muy bien. Sale. Pues comienza a decir quién va primero. O sea, ¿Quién era? ¿por quién hace qué? A ver. Diego, si me pudieras ayudar con la llama. Es un elemento complicado. Em, a ver. Eric, por favor, con la caldera. Eunice Shanti, por favor, ayúdame con los pistones y las válvulas. Ok. Eduardo Lira, las chimeneas. ¿Y quién era el quinto? Yo. Rodríguez, ¿sabes? Luis. A Luis. Por favor, con la campana. Ok. Entonces, A ver, pero recuérdame un poquito la campana que lo primero no escuché el pero
Lo de antes no lo escuché bien. A ver, la breve descripción, que es un tono grave que va ascendiendo Ok, hasta culminar en un pop. ok, Algo como- ay, ok. algo, a lo Sí, como un mejor puedes sonido hacerlo mejor. como de garganta, ¿no? Ahí sin abrir mucho la boca ni nada. Ajá, sí, Ok, ok. A mí es igual me algo grave. por favor. Bueno, yo lo que haría, Alan, sería primero verificar que las asignaciones que has hecho correspondan con lo que quieres que haga cada quien. Entonces, Eric Nava va a hacer la Sí. campana. Entonces, controla Ajá, que No, eso, la caldera. Bueno, cada así uno, es. a cada uno de los que van a participar, corrobora que lo que van a hacer esté claramente definido por ti y que lo que ellos puedan imitar de lo que tú quieres sea correcto, coincida con lo que tú estás buscando. Entonces, comparación uno a uno en cada uno de los 5. Siguiente ok. parte del proceso. Bien, vamos. Entonces, a ver, estamos con Luis. Ah, ¿Podrías intentar hacer la campana? a ver. ¿Se escuchó? ¿O bien, o no se escuchó? Sí, ¿podrías hacerlo otra vez? Sí, está bien. Únicamente eh, podrías alargar un poco más, o más bien darle más fuerza a la parte previa al pop. Ah, ok, o sea, que vaya en creciendo. Ajá, Ok, sí. ok. Bueno, más fuerte. A ver si me sale otra vez. Mi garganta, a ver. Ok, ok. Ujú. Y el pop, eh, tal vez Menos más como... como paletito, Ajá, ¿no? Ok, ok. ajá, sí, exacto. Ok, a ver. ¿Se escuchó? No. A ver, otra vez. mm, Perdón, lo hice muy corto, lo hice muy corto. A ver, la idea que está diciendo son burbujas que empiezan con un tono muy grave que va ascendiendo hasta culminar en un pop una vez que la burbuja sale. Ok, Te voy a pedir a ti, Alan, que tú leas exactamente lo que estás pidiendo para que nadie invente más allá de lo que tú quieres, a menos que tú quieras que los demás se encarguen de hacer lo que tú quieres, sin tú participar. mm, creo que de todas las descripciones, la de la campana pudiera ser la más porque mm, no tiene tantos. Se corta el sonido contigo, Diego. Digo, Alan. creo que dijo que más o menos que de todas las descripciones es como la más libre porque no tiene tantos elementos. Creo, dijo, no sé si estoy. Ah, ok. em, Bueno, literal. pero aquí el caso es muy sencillo. Se trata de un tono muy grave que debe de comenzar encerrado porque es dentro de una burbuja. O sea, me imagino que habrá que encerrar ese tono hasta que hace pop, ¿de acuerdo? Va ascendiendo. Tono muy grave que va ascendiendo. ¿Quién puede hacer eso? A quién le corresponde? A Luis. Ajá. Vamos, Luis. ¿Mande? Vamos, Luis. Ah, ok, ok, sí. ¿Se escuchó? La parte del sonido grave yo no lo oí. Mm, A ver. A ver, no sé si está captando Haz bien un el sonido micrófono. más grave y más fuerte. Ok, ok.
puedes dar tú mismo la muestra, Alan? A ver. Ok. Falló el este trabajo que suene. Pero, Pero entonces ya no entendí por qué. la, Porque empieza, bueno, el que el que acabo de escuchar, empieza como más arriba, baja y luego vuelve a subir. Pero entonces, sí, ¿verdad? de lo más grave a lo más agudo o así. Sí, no, la instrucción es como está escrito, no lo que invente después, a menos que digan, quiero corregir. Pero primero vamos a probar lo que está escrito, ¿ok? Ok. Vamos, Luis. Mm, Más fuerte. No soy nada. Más fuerte. No soy nada el tono muy grave. Hazlo más fuerte, por favor. ¿Te escuchó? Yo sí lo oí. Sí, sí. Bien. Siguiente. ¿Qué otro? Chimenea. ¿O quién? Tú velos escogiendo, Alan, pero llevamos casi una hora en esto. ¿Verdad, no? O sea, date cuenta que no puedes poner de toda una hora, Alan. O te dinamizas o no vamos a terminar. ¿Eh? Ok. ¿Viene? La chimenea. Entonces, Sí, yo Eduardo, hago la chimenea. ¿Me puedes decir cómo era? sí. ¿Puedes hacerlo? A ver, lo voy a hacer. No. Más presión. Ah, ya. Eh, y, Ajá. tantos agudos. Sin tantos agudos. Sí, intenta opacarlo un poquito más. Sí. No como, sino, Ujú. a ver, intenta lanzarlo de lado. Y ya nada más con más fuerza, por favor. ¿Con más que perdón? ¿Está congelado, verdad? Sí, creo que sí. Sí, de repente se traba, ya no se escucha lo que dice. Perdón, nada más, ya Les voy a Nada pedir más. que cancelen la imagen a los que están participando, a los que tienen el micrófono abierto, o a todo mundo que cancele su imagen, para que cuando tengan que participar, eso es, haya más ok. libertad Eduardo, de... ¿bien? Sí, te escucho mejor. Ya nada más, así como lo habías hecho, estaba bien, únicamente con más presión, con Sí. más fuerza de sacar el aire. A ver, voy a hacerlo. No, otra vez. ¿Algo así? Sí, justo. Ujú. Entonces, a ver, ahora, Eric, por favor, te había dicho de la caldera, ¿verdad? Así es. No, a ver, un momentito, a ver, esto no es claro. Hay dos sonidos alternados. No está claro cuáles van a ser los sonidos alternados. En sí es el mismo porque son dos chimeneas, pero suenan igual, nada más que van alternando. A hacer la demostración del sonido, ya le iba a decir a Eduardo Sí, que pero lo los sonidos alternara. es distinto. Uno es el sonido de las chimeneas de las tintorerías y otro es el sonido de un Neue Express, más grave. Eso no está especificado. Vamos ahí.
Bueno, dice que las chimeneas, lo del sonido como tintorería era cuando estuviera en reposo, ¿no? Y ya después, cuando está ya trabajando a su máxima capacidad, es el sonido con más presión, como el que está haciendo Eso, Eduardo. pero están alternados cuando alguien lo produce, lo tiene que hacer intermitente y alternado. O sea, Ah, primero uno y después la otra. sí. Entonces, lo que tiene que hacerse es ese sonido intermitente y alternado. Ujú. No creo que lo hizo Eduardo, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, hizo uno solo, ¿no? Entonces, Eduardo Bueno, el que sería, tiene que estar vigilante de eso eres tú, Alan. sí, perdón. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. El alternado sería con una leve pausa entre repetición. Sí, a ver. Sí, sí, ya está. Gracias. Bien, sí. No, lo que queremos ahora son los dos sonidos. Mm, El sonido pero intermitente y alternado es el que acabamos de hacer. Y después viene el de una olla express con un pitch más grave. ¿No es eso lo que estás escribiendo? sí, bueno, de Entonces Eduardo, vamos a hacer esos dos. El primero, el que acaba de hacer ahorita Eduardo. El segundo, Eduardo. El de una olla express, pero más grave. Viene, Eduardo. Eduardo, el que ahorita hicimos es el de la olla express, pero grave. Y el otro, cuando la máquina esté en reposo, sería Sí. Entonces intercaló ambos. em, Da el ejemplo tú, Alan, de lo que quieres para que la otra persona sepa cómo van a alternar y cómo van a ser de intermitentes. Canta un fragmento o enuncia un fragmento suficientemente claro con ambos elementos, intermitente y alternado. sí, como en la descripción dice que uno No, es cuando, cántalo tú ahora. O sea, lo que tú quieres obtener, cántalo, ok, para que tenga una muestra Eduardo. Y todo mundo, así en lo sucesivo, tienes que dar tú la muestra. sí, Bien. va. Ujú. Así debe ser siempre, es decir, eso va a estar, esa va a ser la evolución. En uno ocurrió 2 o 3 veces y el otro 5 o 6. Mm, no, Entonces, porque como la máquina no está ni todo el tiempo está trabajando al máximo, ni todo el tiempo está en reposo. Entonces es ahí una indicación que tal vez debería agregar yo, que no sé, tanto tiempo, tal duración esté en reposo y posteriormente ya pase a operar. bueno, eso es otra cosa. Ahorita estamos haciendo lo que estás tú pidiendo. Todo lo demás serán las modificaciones, los agregados que hagas posteriormente, no ahora, ¿no? Ujú, Entonces sí. ya está claro para Eduardo. ¿Puedes hacer, Eduardo, esa muestra que te acaba de hacer Alan? Para que quede Sí, claro. sí, bueno, voy a hacer esa muestra. Aunque, Vale. bueno, antes de que lo hagas, tal vez ahorita por tiempo y demás, preferiría solo hacer el sonido de cuando la máquina está trabajando. Ajá. ¿No está trabajando todo el tiempo? Bueno, a su máxima capacidad, cuando menciono que todos los sonidos están... No. Lo que tiene que hacer Eduardo es hacer todo lo que estás describiendo. Ese parrafito que tienes ahí es lo que tiene que hacer Eduardo Lira, que tú acabas de cantar. Ahora no puedes cambiar de giro. Eduardo Lira, ¿puedes hacer lo que hizo Alan para que quede claro? Sí. Bien. Ok, sí. Bueno, yo no escuché la altura más grave en el segundo sonido, pero bueno. A El ver. siguiente. Sí. Eric, entonces, las calderas. Bueno, más bien la caldera, perdón. Claro. Este sonido.
¿Así? Es solamente... a ver, ¿puedes hacerlo otra vez, por favor? Hola, ¿sí me escucha? Aquí. No, ¿Sí me escucha? sí, sí, O- escucho. Sí, sí, te escuchamos. Solo que lo estás haciendo más como si estuvieras masticando. Este, incluso si puedes, mueve los labios de lado a lado. Eso no. Eso suena más a burbujas, ¿no? Dale tú el ejemplo, por favor, Alan. De nuevo. ¿Así? Mm, No. A ver, te lo voy a demostrar otra vez. Sí, creo que se acerca un poco más. Ok. Gracias. A ver, los pistones y las válvulas era Eunice Shan. Sí, yo. ¿Puedes darme el ejemplo, por favor? Claro, sería Más o menos así. Más o menos. más o menos, solamente imagínate que estás pronunciando una che. Más o menos. Sí. Intenta ir entonces junto con Eduardo. Al principio va a ser más lento, sería. Y cuando también cambia el sonido de las chimeneas, aceleras el pulso de este. Ok. ¿Y yo entro al mismo tiempo que Eduardo? Pero, no, ahorita vamos a terminar primero las intervenciones individuales y después Ok. nos vamos al ensamble y a la evolución del ensamble. Si no, nadie va a entender nada. Ok, va. Ya quedó claro lo que va a hacer Shanti. Siguiente, ¿quién era? Yo. Diego Bien. y era la llama. A ver. A ver, así. ¿Algo así? Sí, ya nada más, primero un poquito más calmado y después se vuelve más violento, intenso. Ok. O sea, por más calmado te refieres a Sí, más más quedito. quedito, eh, tranquilo. Y, Ok, ajá. va. Ah, bueno, o sea, así como... ¿Algo así? Pon tu boca como si pronunciaras una E. Ajá. A ver, hazlo así. ¿Así? Ajá, sí, Ok. listo. ¿Qué falta? Ya son todos. Muy bien. Ahora explica
quién va a comenzar, o si comienzan todos juntos, cómo deben de comenzar. Haz una descripción clara y Ok, definitiva, ¿ok? a ver. Prácticamente el único que no va a sonar todo el tiempo es Luis, que tiene asignada la campana. Los demás sí van a tanto iniciar juntos y a terminar juntos también, haciendo esta evolución que les mencionaba de que primero está en reposo y pasa a operar con mayor intensidad. Entonces es exactamente igual, Ajá, es excepto en la Harvey, ¿no? no, también, No, porque ahí no está dicho eso. mm, bueno, sí, tal vez me faltó detallar eso, porque yo había dado por entendido que pues los pistones y las válvulas, conforme la máquina funciona más rápido, igual aceleran su velocidad. Bueno, eso hay que precisarlo, ¿no? Sí, Entonces, para todo mundo comienzan quedo y un poco más lento, y van incrementando la intensidad y la velocidad. ¿Es ah, así? sí, exacto. Bueno, Y con Luis, que tenía la campana, es intermitente ese sonido, no es constante. Tal vez una cada 2 segundos, más o menos. una cada 2 segundos, ¿qué? Uno de los sonidos de la campana. Como uno de los sonidos. ¿Una burbuja? Ajá, O sea, ¿En pero dos completa. segundos? sí. O sea, en 2 segundos va a comenzar con un tono muy grave, va ascendiendo hasta culminar en un pop, ¿no es que la burbuja sale? ¿Todo eso en 2 segundos? ¿Y cada No, cuándo? no, el sonido en sí es el que ya practicamos. Más bien me refiero a que haga ese sonido cada 2 segundos. Pero, o sea, pero duraría entonces 2 segundos. No, no duraría 2 segundos. Tal cual ya lo habías hecho, nada más entre sonido y sonido, deja 2 segundos. Ah, ok, ok. Y también va a ser cada vez más fuerte y más rápido, ¿o no? La campana. No, no. Precísalo tú, porque digo, esto parece un interrogatorio, ¿no? No tiene mucho interés dedicarse a hacer un interrogatorio, sino lo que sería interesante es escuchar que el que está participando explique lo que quiere. Porque los demás, las 5 personas que están ahí trabajando en ese momento para ti, están esperando que les des la instrucción para que procedan a realizar, ayudarte. Entonces se explica definitivamente cómo van a evolucionar. Todo el tiempo va a ser así, la máquina va a ser una máquina implacable, no se va a modificar más que hacer lentamente, va a ser un crescendo y un acelerando. Muy relativo, cuánto va a ser, etcétera. Define eso, cuánto tiempo en total va a durar todo. Ok. Va a estar 5 segundos en, en reposo y los siguientes 5 va a pasar a operar con más intensidad. Cada uno, Sí, como mencionó, los demás sonidos, excepto la campana, eh, empiezan y terminan al mismo tiempo. ¿cuál es la duración total? Pongamos las cosas más en contexto. 10 ¿Cuál es la segundos. duración? ¿Cómo? 10 segundos. ¿El total de toda esa máquina de ideas? Eh, para este fin práctico, ahorita sí, porque de por sí no tiene asignado un sonido, o sea, digo, una duración. Bueno, tal vez nada más para que sea más notoria la evolución, pudiéramos alargar ambas partes un poco más, tal vez 10 y 10 segundos. O sea, 20. O sea, en total 20 segundos. 10 en reposo, 10 operando rápido. En reposo quiere decir que están activos, o sea, no están tan Ajá, sí, fuertes. Entonces, exacto. y tiene que haber una evolución. Dentro de esos 10 segundos van gradualmente creciendo. Al cabo de esos 10 segundos ya se encuentran en una nueva posición que es a pleno motor. Ajá. Y de Y ahí permanecen hasta 10 segundos en constante, ese.
perdón, permanecen 10 segundos en ese pleno motor y se interrumpe bruscamente. Exacto, sí. Bueno, entonces ya tienen 20 segundos, viene. Tú das la instrucción de cuándo comiencen. Voy a contar hasta 3 y comenzamos, ¿va? Sí. Sí. 1, 2, 3. Listo. Pues ya. Muchas gracias. Ok, observaciones de todos los participantes, por favor. En primer lugar, fueron 45 segundos o casi un minuto y no 20 segundos. Y quien debería de haber controlado que fueran 10 segundos iniciales y otros 10 es Alan. Pudiste hablar mientras estaban ensayando. Hagamos una última versión en la que tú, Alan, digas en voz alta lo que debe hacer cada uno de los que están participando. Si debe ser más fuerte, más débil, más activo, menos activo, que cada uno. A cada uno lo vas a decir y todos los demás van a permanecer haciendo lo que están haciendo y siguiendo tus instrucciones. De tal manera que tú puedas modelar el resultado. Ok, ¿De acuerdo? Vamos. de acuerdo. Para esto, se me ocurre ahorita que se van a mantener en reposo hasta que yo diga que empiecen a acelerar. Esto para, como dice Julio, que me dé tiempo a mí más que nada de decirle a cada uno si más fuerte, más quedito y así. Ok. ¿Sí? Por favor. Ujú. Sí. Entonces, nuevamente cuento 3 y comenzamos. 1, 2, 3. Unice, por favor, el pistón es más fuerte. Casi no se... Probablemente Eric, por favor, más fuerte. A Luis no se escucha el pop de la burbuja. Nuevamente el pop de la burbuja casi no se escuchó. ¿No? Y comenzamos a acelerar, por favor. Ya no se escuchan los pistones. Siguen sin escuchar los pistones. Unice los pistones un poco más fuertes, por favor. Antes. Paramos, por favor. Listo, Julio. Bueno, ahora hagamos un análisis. Los que participaron, me gustaría escuchar a cada uno de los que participaron el análisis de su participación en relación con lo que hicieron y con lo que les pedía Alan Mora de hacer, lo que quería, digamos, lo que controlaba, digamos, del resultado, y lo que escucharon de los demás participantes. Sean muy breves, en 30 segundos. Eduardo Lira primero. Sí,
a mí sí, bueno, al principio me estaba costando un poco de trabajo ubicarme en lo que tenía que hacer, Ujú. pero finalmente creo que Alan no estaba muy preparado para esto, pero creo que lo empezó a resolver de una mejor manera. En cuanto a mis compañeros, sí, me hacía falta un poco escucharlos, en parte porque estaba concentrado en mi sonido y en parte porque creo que algunos se escuchaban un poco débil. Tal vez me gustaría hacer una última versión un poco más, mejor preparada en otro momento. Bien. Eunice, Shanti. Sí, pues yo más bien, pues yo le estaba haciendo según yo muy fuerte, pero creo que no sé si Zoom lo estaba viendo como ruido o no sé cómo, porque según no se escuchaba, ¿no? Y creo que empezaba a mostrarse la idea, pero a lo mejor para que en la mente de Alan se aclarara mucho más lo que quería, necesitábamos pues más tiempo de práctica, ¿no? Como decías, o sea, que nos damos mucho tiempo diciendo que íbamos a hacer cada uno cuando se puede hacer rápidamente y a lo mejor era más importante hacer pues una y otra vez el experimento de hacerlo todos juntos y que y él se fuera soltando para pedirnos que cada vez más claramente qué era lo que quería, porque como que no estaba tampoco muy claro. Ok, Y ya. ok. Cuando participen, perdón, pongan su imagen, por favor, tanto sonido como imagen. Diego, Uy. Pues a mí me costó un trabajo escuchar la evolución, por lo mismo de que me costaba mucho trabajo escuchar a mis compañeros. Sí, no sentía una gran evolución y de repente me confundía y como que no sabía qué estaba haciendo. ok. Siguiente es Luis Rodríguez. Pues sí, un poquito confuso cuando fue la explicación. Mi parte era muy breve, la descripción de mi parte era muy breve y creo que estaba un poquito, bueno, se contradecía un poquito con el ejemplo que me puso Alan, pero creo que al final sí lo logró resolver ahí un poquito mejor en su mente. Y ya de mis compañeros, pues que un poquito que prestaran un poquito más de atención porque por ahí se empezó a desesperar con los pistones que no reaccionaban, pero de ahí en fuera creo que salió bien y como decía mi otro compañero, pues sí, en otro momento volver a repetir una versión porque a lo mejor quedan algunas cosas un poquito inconclusas. Ok, bien. Eric Nava. Bueno, pues yo por mi parte, creo que no se me escuchaba muy bien o se me escuchaba muy bajo, aunque tenga el supresor de ruido lo más bajo posible del Zoom, igual creo que me lo marcaba, ya que no veía mi recuadrito iluminarse. Por parte del trabajo, creo que sí hubiese sido. En este momento no estaba muy controlado por todos los integrantes. Me costaba a mí identificar a veces cuando se incrementaba el sonido, y me trababa cuando hacía mi sonido. Bien. Alan, tú mismo. Muy cierto, Eunice. Debimos haber Tu imagen, tu hecho imagen. más rápido la parte. A ver si no me trabo. Que debimos haber hecho más rápido la parte de la asignación de sonidos, porque pues sí, esto de ya el ensamble, creo que necesitaba más ensayo y también más tiempo para darle las observaciones o comentarios a cada uno de los que participaron. Y también que gracias por ayudarme con la creación de esta máquina. ¿Y cómo te sentiste tú en relación a la clase misma? Es decir, lo que tenías preparado como proyecto, una cuartilla, y qué tanto te sirvió este proyecto respecto del objetivo. Siento que sirvió como base, pero me di cuenta de las limitaciones, o más bien más que limitaciones, em, eh, carencias que tenían las descripciones, de que debía ser más detallado, Se cortó ya más tu que sonido. Se cortó, que debían ser más que. más detalladas las descripciones, tal vez también más extensas, em, y
También lo que yo dejé de lado fue asignarle una duración en específico. Tal vez para las siguientes correcciones que haga al proyecto, voy a intentar asignarle una evolución lineal, porque fue lo que yo dejé de lado, esa parte de la evolución. Bien. ¿Te sirvió de algo? Sí, bastante. Justamente me di cuenta de todos estos problemas y carencias que tenía el proyecto. Es decir, que el método de experimentar, probar, buscar el resultado, contrastar lo que uno pensaba con el resultado, eh, te permite ahora tener una idea más clara. Es decir, esta relación entre imaginación y realidad, que es lo que estuvimos en realidad experimentando, te ha sido, digamos, Sí, útil o conveniente para entender mejor. sí. Y pues creo que es totalmente necesario, ¿no? Así es como voy teniendo la idea de específicamente en dónde es que tengo que ponerle más atención. ¿De acuerdo? Sí, fue una buena experiencia. Muy bien. Los sonidos que tú mismo diseñaste y que pudiste realizar hasta donde los límites de cada quien dan, ¿no? O nos marcan. ¿Te parece que fueron suficientemente convenientes o pudiste haber hecho algunas amplificaciones de sonidos o modificaciones o reemplazar algún sonido por otro o incorporar otros sonidos más o hacer que las evoluciones fueran distintas, a lo mejor más individuales unas de otras o todo lo que estabas tú considerando en tu proyecto correspondió o es parcialmente modificable? Es decir, que la experiencia de haber contrastado tu proyecto con la realidad te sirve para ajustar más las cosas, por ejemplo, no solamente en cuanto a número de participantes, tipos de sonidos, las tipologías, digamos, de cada uno de ellos, el ensamble, digamos, cómo verías, digamos, todo el panorama de relación entre tu proyecto y lo que la realidad te está indicando que podría ser. Me pareció, como mencionó, parcialmente modificable, porque si bien sí tiene varias carencias, em, creo que los sonidos que había descrito sí son necesarios, esenciales, y sí ayudan a recrear este sonido en conjunto de la máquina. Solo agregaría tal vez otros elementos y definiría mejor también la llama, que es lo que todavía no defino bien cómo es que va a sonar, ¿no? Y también se notó, ¿no? A la hora de hacerlo. Y también, o sea, si bien los otros sonidos no es como cambiar o desecharlos por completo, también sí algunos ajustes para una mejor representación de esta imagen. De acuerdo. Bueno, pues ahí vamos vamos avanzando un poquito. ¿Ok? El siguiente, tenemos el de, eh, creo que puede ser bastante ilustrativo el proceso. Antes de pasar al siguiente proyecto, me gustaría mm, tener comentarios de aquellos que han estado como espectadores. Probablemente, no sé, Leonardo, que es buen observador, que está pendiente de muchas cosas, nos pueda dar su percepción. Sería muy interesante. Sí, bueno, yo sí creo que ahí el retraso inicial ha resultado francamente en detrimento de la ejecución de la obra, ¿no? Creo que es muy importante haber llegado con una claridad mayor, ¿no? Una definición más puntual 1830. respecto a lo que se quería probar y en todo caso hacer las modificaciones o las variaciones después de haber corrido, digamos, un par de pruebas iniciales con una primera idea, ¿no? Esto de estar al tiempo que se está dando la explicación,
modificando las instrucciones o introduciendo posibles variables, tal, que están muy bien, pero hacerlo al mismo tiempo que se presenta por primera vez una instrucción, pues genera confusión y sí, se alarga muchísimo y termina pues comiéndose un montón de tiempo que al final no resulta enteramente productivo, ¿no? Siendo que de otra forma tal vez se podría haber más ágilmente echado a andar una prueba, que la escucharas, que recabaras información de esta prueba, contrastaras la, digamos, imagen sonora de esta primera prueba con la imagen sonora mental que tú tenías al momento de construir el ejercicio, y de ahí medir, digamos, las diferencias entre cómo está sonando y cómo te lo imaginabas. También pienso que sería válido si tienes, no tienes enteramente claro un sonido, pero tienes una aproximación, declararlo así y empezar por esa aproximación, en lugar de solamente presentar una duda de, bueno, no sé cómo es, pero, y dejarlo ahí. Pienso que es válido decir no sé cómo es, pero pienso que puede ir por aquí. Y entonces inaugurar una vereda desde donde puede empezar una exploración, sobre todo en la medida en que necesitas de más músicos para realizarla y que tienen que tener muy clara la instrucción y la idea, ¿no? También creo que por la estética, es irónico que es un medio, es una máquina que filtra muchas de las sutilezas de la ejecución, ¿no? Es como, que es lo que más se parecería a un sonido de máquina. Es como la máquina filtrándose a sí misma, una especie de ironía ahí curiosa. Es decir, el Zoom muchas veces decide que algo que está sonando es ruido y lo censura y ya no se oye, ¿no? Entonces eso afecta y entorpece también el ensayo. Pero creo que como estrategia, digamos, de montaje, hubiese sido mucho más efectivo acotar más las ideas del proyecto inicial y tenerlas mucho más claras y empezar a correrlas. En todo caso, utilizar el tiempo en dar varias pasadas, distintas pruebas y en función a eso construir las modificaciones. Y creo también, bueno, Julio te lo insistió en más de una ocasión, pero creo que, porque además creo que es sintomático, o sea, yo lo he visto con varios alumnos, no sé qué edad tengas, Alan, pero me parece que eres más o menos joven, y es algo que he visto últimamente acentuarse entre los jóvenes, hay como una falta de iniciativa o de liderazgo, decir, bueno, a ver, yo me voy a poner a decir cómo van a ser las cosas. Y creo que es muy importante cuando estás presentando un material que es tuyo, asumas esa posición de compositor-director, ¿no? De decir, a ver, no sé cómo va a ser, pero lo vamos a hacer así, y empezar a resolverlo y evitar esta situación del interrogatorio perpetuo, que efectivamente es muy desgastante, ¿no? O sea, como que solamente respondes cuando se te hacen preguntas, pero estás en una situación en la que tienes que presentar propuestas y adelantar nociones donde tú te estás haciendo cargo. Y creo que es importante aprender a asumir esa responsabilidad, sin miedo al error. O sea, del error es la mejor herramienta, el error es la forma en la que se aprende, ¿no? Entonces hay que como desprenderse de este miedo a, no, bueno, a lo mejor me equivoco, como estoy muy cohibido y tal, pero como desprenderse de eso y decir, bueno, a ver, vamos a explorar esto. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Leonardo. Muy completo el comentario, muy útil también, muy esclarecedor de todo el proceso. Yo me gustaría agregar algo que me llama más la atención de todo. El proyecto es para trabajar con las voces y justamente lo que escoges es trabajar con sonidos de máquinas. Seguramente que las voces pueden imitarlos, pero buscaste un sonido que es inflexible, que no tiene la elasticidad de la voz y en el que colocas a las voces, a cada uno de los que se han participado, en una condición mucho más limitada de lo que podría ser el incitarles a la búsqueda de soluciones nuevas. A mí me resaltó una frase que dijiste: es muy difícil, no lo puedo hacer. Cuando en realidad para eso es el proyecto, para mostrar los desempeños. Lo que estaba diciendo Leonardo en este momento es el momento de mostrar el liderazgo, es el momento de decir, así lo voy a hacer, así quiero que sea, así es como debe ser. Entonces, en esa parte hay una
digamos, hay una forma de evitar lo que pudo haber sido, sin querer buscar más. Incluso me parece que el proyecto mismo de buscar una solución a través de la máquina, que a lo mejor pudiste haber recogido grabaciones de esas máquinas, que las hay, o simularlas con un dispositivo digital, que no sería difícil tampoco, y procurar entonces una mixtura o un ensamblaje de todos estos sonidos maquinales directos, porque tienen tal importancia estos sonidos directos y tienen tan poca evolución ellos mismos que podrían haber reemplazado a la voz humana. El interés de acudir a la voz humana es por la flexibilidad, por la elasticidad. Y lo que tú has buscado es una cosa muy al opuesto. Es decir, buscar la motorización, la máquina, la repetición, la limitación, la simplificación de la representación. Ser una representación que dice, quiero tener A, y A es A, y nada más es A, y es así, y este así es maquinal, no tiene demasiado intento de exploración, de búsqueda. Cada uno de estos 5 elementos es bastante limitado, es decir, es bastante autolimitado. Y también está limitada la manera en la que concibes o no el ensamble. Es decir, que no haces que ese ensamble funcione de alguna manera. Por ejemplo, podemos pensar que la máquina esta de vapor tuviera una duración X, que la campana tuviera otra duración, que las calderas o fuera o tuvieran otro, que la máquina esta parecida a una motocicleta tuviera otro, cada uno una duración, cada uno una emergencia. No, todos tienen el mismo peso para ti, todos tienen la misma importancia para ti, excepto esta final de la burbuja que emerge, ¿no? No hay en todo esto una gran exploración. Es decir, tu idea de sí, querer asimilar la máquina imaginaria que está pensando, etcétera, pensando como si fueran elementos mecánicos, ¿no? Estoy en A, paso a B, estoy en A, paso a B, estoy en A, paso a B. Y combinar otros elementos mecánicos muy parecidos, está dejando en el vacío la posibilidad de que tú hagas una proposición en la que impliques mucho más tu pensamiento mismo. O sea, no tengo duda de que tienes una capacidad de pensar y que puedes demostrarla, pero lo que has querido hacer es un poco ¿qué sería? Un esquema, casi un diseño lo más limitado posible para evitar, digamos, entrar en mayores complicaciones, o que no entra, no diría que es para algo, pero que no entra en mayores complicaciones o mayor diversidad. O sea, la máquina es simplemente un ensamblaje único de objetos únicos para un tiempo único. ¿Entiendes? Algo que caracterizaría la creatividad o el desarrollo, digamos, de un pensamiento musical sería su evolución. Y lo que estás haciendo es encerrando la evolución en una caja en la que solamente tienen una posibilidad y es repetirse incesantemente, infinitamente. Tienen una fase 1, comienzan, y otra, llegan a un punto. Una vez que llegaron a ese punto, es todo. Es decir, como inicio y meta. Y el inicio tiene la misma duración que la meta en tu pensamiento. El reduccionismo de toda la evolución dejaría pensar que a lo mejor crees que la música puede ser así, es decir,
si lo pensáramos en el siglo XVIII, diríamos que, o XIX también, que es como si tuviéramos un bajo que hace do, sol, mi, sol, 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 y una soprano hace do, 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 etc. Y que otra hará sol, pam, pam, sol, pam, 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 pam. Ok, es una maquinaria que ya es en sí todo, es como si tomaras solamente un compás de música escrita y lo pidieras reproducir al infinito. Te sugiero, y le sugiero a todos los demás, hablando de repetición, escuchar música que tenga esa categoría. El bolero de Ravel, por ejemplo, que es exactamente la misma, pero habrá que observar en qué consiste esa variación, ¿verdad? Es la misma, pero en la variación es en donde puso el autor todas sus capacidades y calidades. Otra, Sensemayá de Silvestre Revueltas, el obstinado. Todo el tiempo está así. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál, perdón? Sensemayá de Silvestre Revueltas. Ah, muchas gracias. Y otra más, que es un muy buen ejemplo, que sería toda la música minimalista. Steve Reich, por ejemplo. Cualquiera de las músicas que ha hecho a base de repetición, 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 repetición incesante. Añadiría dentro de estas músicas repetitivas en do de Terry Riley, R-I-L-E-Y. Es una música constituida por 53 pequeños fragmentos que son tocados por un grupo de músicos que puede ser desde 5 o 3 hasta 100 o 200, los que quieran, con una sola condición. Repito, hay un ejecutante que está tocando incesantemente el piano en la parte más aguda, a ritmo de 120 por minuto, pam, 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 y los demás se incorporan tocando los pequeños fragmentos. La condición es que nadie va a tocar ningún fragmento nuevo adelantándose más de un movimiento o más de un fragmento a todos los demás. Esa es la única condición. O sea, si estoy tocando el fragmento 1 y todos los demás están tocando el fragmento 1, yo puedo pasar al 2. Pero no puedo pasar al 3 si nadie pasó antes al 2 junto conmigo. O coincidimos en el 2, al menos 2. Y así sucesivamente hasta llegar al último o a los últimos fragmentos. Son 53 en total. Eso es un sistema muy, muy elemental, pero por cierto, muy social de participar. O sea, puedo ser, digamos, repetitivo, pero también tengo que considerar que lo que estoy haciendo tiene una implicación en mi entorno. Voy a seguir repitiendo porque soy el sostén de otros compañeros que estoy escuchando ahí. Si yo me muevo, se va a caer el sistema. O el sistema está estancado, entonces me muevo. O sea, hay un sentido, digamos, social de participación a través de la música. Es muy interesante. La pueden encontrar en cualquier... en YouTube hay distintas versiones. ¿Okay? Esa es mi recomendación para Alan, y haría lo mismo para todos los demás, para que escuchen y exploren esas 4 referencias. Es decir, Ravel, Silvestre Revueltas, Steve Reich y Terry Riley. Pude haber puesto muchas otras obras más, las podemos encontrar a lo largo de la historia, pero estos 4 nos dan un buen modelo de música que parecería ser maquinal, pero que hay una parte justamente creativa que la hace evolucionar, que hace que esta parte o aspecto maquinal u obsesivo, si se quiere, tenga un valor artístico.
Tengo un valor en el que está implicada la creatividad de quien realiza la obra. ¿De acuerdo? Bueno. Le tocaría, según yo entiendo, no está Adrián Silva, ¿verdad? Hola, profesor, sí, aquí estoy. Ah, ahí estás. Ah, ok. Bueno, puse que no había asistido. Es una descripción, nada más que no dices qué es lo que es una fantasía, pero no dices cómo suena. Entonces, lo que yo te diría es, elabora, ya de acuerdo con la experiencia que acabamos de tener, cómo podrían ser cada uno de los elementos de cada una de las líneas o de los pequeños fragmentos que describes, Sí, para que no tengamos que venir a improvisar a clase, ¿no? sí, Entonces, ese sí, profe. queda pendiente. Ok. Diego, aquí está. Hola, yo igual a mí, bueno, en la fantasía me pasó como a este Adrián que no puse cómo suena. Si no se sabe cómo suena, entonces habrá que explorarlo. Sí, Exactamente lo mismo. Y vamos a seguir. Eso nos va a aclarar, digamos. Tenemos aquí otro caso, Alan Pfluger. Hola, aquí estoy. ¿Sí me oyen? Sí, Ah, igual leo mi proyecto, igual. no lo encuentro yo aquí en mis archivos, Alan Pfluger, aquí está. O sea, es que lo que me estabas... Ah, aquí está, Alan Pfluger. Tampoco parece que tiene una descripción de cómo suena, ¿verdad? Más o menos sí, pero sí me falta aterrizarlo más. Pues sí, lo que dice es que hay un fluido que se hacía vibrar con instrumentos musicales por medio de resonancia para que se produjeran figuras simétricas, etcétera. Pero pues no hay una mayor descripción, o sea, es una fantasía. Puse abajo lo de voces y los sonidos. Sí. No es un proyecto en donde esté claro cómo suena. Yo te pediría, digo, en primer lugar, es toda una historia, es decir, casi es un cuento, o es una descripción de lo que pasaría en un cuento, ¿no? Estás hablando de la música como si fuera las raíces de una especie de vida inteligente que aún no conocemos y que sería lo opuesto en el universo a los humanos. Que esa forma de ser de estos seres contrasta tanto con los humanos, en tanto a que a través de la música hacen proposiciones, crean una armonía distinta de la que no logramos tener los humanos. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí te echaste de paso a Bach, a Mozart y alguno que otro que no, que según tú podrían ser más bien marcianos, pero no humanos, ¿no? Algo así, ajá. Tu proyecto tiene una idea de crítica, sí, hacia los demás, pero no, tampoco nos da mucha percepción de lo que estás intentando escribir. O sea, es una crítica a la sociedad humana, pero no es una crítica que se compense, digamos, con resoluciones en lo que debería de escucharse, ¿no? Entonces, defínelo más, igualmente. ¿Y se lo vuelvo a mandar cuando ya lo tenga? Primero hazlo, sí, claro. O sea, Sí, la sí, idea, sí. la idea es que sepas qué es lo que quieres, qué es lo que va a sonar. Creo que esta experiencia que hemos tenido con Alan Mora ha sido bastante ilustrativa de qué es lo que habría que hacer o de qué es lo que no había que hacer, de tal manera que se entienda mejor el procedimiento, ¿no? Muy bien, Bueno, eso haré. bueno. Este es el proyecto Una Vela, ¿no?
Ah, no, este no es. Este es el de Luis Rodríguez. Sí, también, es de los dos, Julio. Ah, ¿es de los dos? ¿De Luis, Sí, de Luis Rodríguez y tuyo? es conjunto, sí. Ah, de acuerdo, ok. Ah, es que lo recibí por Enrique Nava, Eric Nava, Sí, sí. Luis Rodríguez, sí, ok, está bien. Sí, bueno, yo les diría que la presentación está, digamos, relativamente cuidadosa, pero envían aquí a un sitio en donde se puede escuchar. Sí. Ajá. Tiene una realización, ok. ¿Lo pueden ustedes poner para que, no sé si yo pueda, si lo pone alguno de ustedes, será más. Bueno, claro, solo que quizás pase como la vez que nos intentó poner una canción que, o sea, el video sí se llegaba a ver, pero iba todo desincronizado y a veces se paraba el audio y luego seguía muy rápido, no sé. Ajá. ¿Se escucha? Yo lo tengo puesto en este momento. No, creo que no, se escucha más como ruido, pero bueno, o sea, como que no se escucha. Ya sé, lo pongo en mi celular, lo pongo en el micrófono y si se escucha bien, si lo seguimos o... Bueno, ok. Ponlo tú mismo para que Claro, observemos el resultado. vamos. O sea, se llama La Vela y es un proyecto entre Eric y Luis. Ajá. Porque yo tengo aquí, pero no sé si se pueda compartir con audio, que yo no le sé mucho a eso. Que ya lo tengo aquí en el micrófono, lo pongo, si se escucha me dicen y si no, pues también me dicen. Ok. Eso es todo, son 2 minutos. Sí, de acuerdo. ¿Y esa duración es la que querían tener o era una muestra posible de duración o era todo? Este era No, sí fue más o menos el resultado final. Ajá. Ajá. Bueno, obviamente se podría hacer un más corto o alargar más, pero consideramos que 2 minutos minuto 40 y 2 minutos y medio era un tiempo, pues, considerablemente bien. Ok. Todo eso para una cuartilla y casi media, ¿no? No hay media cuartillas. Sí, Bueno, entonces, ¿lo pueden leer, por favor? sí, aquí lo tengo. Bien. Dice, bueno, la descripción es que somos una vela, pero no, o sea, no lo sabemos. O sea, bueno, vamos a personificarnos, ¿no? A ver, Somos, lee lo que está escrito, no toda explicación lo estás leyendo, lo que estás. ok, somos una vela, aunque no lo sabemos, la cual en principio está apagada. Pasa poco tiempo hasta que nos colocan en un vaso de cristal. Seguido alguien nos enciende e inicia nuestro desgaste. Nos damos cuenta de lo que somos. En ocasiones, vientos algo fuerte apagan la llama. Sin embargo, se vuelve a encender. La vela se va derritiendo poco a poco y derrama cera. En ocasiones la vela es demasiado caliente y la llama se expande. De igual forma sucede
lo contrario. Evidentemente, ocasionamos una iluminación con nuestra llama. Cuando nos estamos apagando, sentimos una profunda oscuridad. Cuando iniciamos, los sonidos son más agudos, mientras que cuando vamos acabando, los sonidos se vuelven más graves. Cuando estamos encendidos, los sonidos son más notorios, mientras que cuando estamos a punto de apagarnos, son menos fuertes. Finalizamos con la llama consumiendo la poca cera que le queda a nuestro cuerpo, de esa forma muriendo. Y ya luego aquí ya viene pues es una especie como de poema donde se relata la historia de la Bella y la Bella. Pues lee el poema. Y dice, no existo porque no me puedo ver, porque soy fría y sin luz. Es inminente, siento una presión en el estómago. Me encierran, estoy en un vaso de cristal. El vigilante me enciende, caliento y me ilumino. Brillo entre la inmensidad de mi pequeño universo, en la habitación oscura. Cobro vida y mi existencia se desvanece. Soy una vela. Poco a poco siento cómo la cera escurre por mi cuerpo. Pero no me molesta. Estoy bastante cálida. Brillo. Siento que ilumino a alguien. Tengo un propósito. En ocasiones, el fuerte viento amenaza mi llama. Cuando el frío sopla y la oscuridad varía, pero el vigilante me cobija. Ahí me comí una palabra. Pero el vigilante me cobija con sus palmas y su aliento de vida esbozan mi nombre. En ocasiones me encuentro tan débil, necesito de otras llamas para reanimarme. No me gusta, me siento inválido. Perdón, Invadido. no me gusta, me siento invadido. Soy miles de fuegos antes que yo. Este ciclo sin fin, la llama siempre más cerca de tocar el fondo, y el calor me consume. No más que humo y cera sin mecha. Y ya, está aquí el enlace del proyecto, ¿no? Yo encuentro algo interesante en esta, bueno, primero que es una proposición hecha entre dos, que era una de las posibilidades. Primero hay una descripción que está hecha, pues, no sé, en términos, es una descripción aquí en plural, y después se va a una descripción en singular, bajo la forma de un poema. Esto se debe a que cada quien hizo una descripción y al final adoptaron la descripción de uno y la descripción del otro, o la hicieron entre los dos. No, lo hicimos entre los dos. Más bien era como la idea de que quien lo leyese se identificara, ¿no? ¿Te identificaste con la vela? Y ya obviamente el poema pues ya es independiente, o sea, es como como aparte, pues. Es decir, el poema serviría para que el intérprete, o sea, la primera parte de la descripción es es explicativa. Sí. Y la siguiente es ya para que el intérprete se adapte a la... Es, digamos, una vivencia de cómo es esa evolución. Ajá. ¿No? Ahora, una vez más, tampoco encuentro todo sería, digamos, una analogía entre la luminosidad, igualmente la energía o la termodinámica, y su representación a través de ritmo y sonido, ¿no? Pues, bueno, es que más bien ahí, bueno, al menos lo que yo, bueno, la idea de la vela, cuando nos surgió, fue sobre todo la de plasmar esa idea del alma, más allá del cuerpo, ¿no? Ah, es del alma. Es del alma, sí, porque la vela, bueno, la llama representa esa parte del alma cuando ilumina, ¿no? Ah, Y sí. la situación de la existencia en esa parte de que, o sea, independientemente, más bien el propósito en el que uno sirve y cómo la vela se da cuenta que solamente pues es eso, es una vela y empieza a tener conciencia de su existencia y se empieza a sentir pues, como un poco mal, ¿no? Y cuando se empieza a apagar y otras velas bueno, otros fuegos tienen que intervenir para que no se muera, bueno, no deje de estar, ¿cómo se llama?, encendida, se empieza a sentir invadida, ¿no? Y es esa situación de dependencia, más o menos como esos puntos que queríamos dejar ahí plasmados.
Y obviamente pues es un poquito abstracto porque no logramos a lo mejor del todo. También, Lo que me parece interesante, perdón, ahorita, Eric, nomás claro, quería hacer una observación. Lo interesante de este caso de ustedes es que presentan 3 versiones. Una descripción, un poema y una realización. Lo cual me parece, digamos, una buena experiencia exploratoria, ¿no? sí, Ese es mi comentario. A ver, ¿podría repetir ese último que dijo, por favor, que hablé? Sí, digo que lo que me parece interesante de este trabajo es que presentan una descripción explicativa, aunque es una explicativa, digamos, metafórica, porque resulta que la vela no es una vela, sino es el alma, ¿no? Pero digamos, ustedes hacen esa descripción en una primera fase, luego hacen un poema, y declarado como poema, en el que ya no es nada más la explicación de cómo es, que es en plural la primera parte, la descripción es somos una vela, somos tal, 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 y este somos podría ser somos los humanos, o somos las almas, etcétera, ¿no? Y después ya viene el poema en donde es el yo, no existo, si existo, el vigilante, ¿quién es? ¿Quién se trata de Dios o se trata de quién? No lo sé, pero en fin, ahí hay una incógnita para el lector, para la interpretación. Y finalmente hacen una versión grabada, lo cual me parece muy bien como trabajo, como estructura, digamos, de rendición de datos del trabajo. O sea, se pusieron a hacer, primero se pusieron de acuerdo en qué podría ser el trabajo, cuál sería el tema del trabajo, llegaron a un tema, lo desarrollaron y lo presentan bajo 3 distintas facetas. Eso diría que está muy, muy bien, que es realmente muy positiva, ¿no? Sí, por eso escogimos la vela, ya que queríamos precisamente representar algo que tuviese que ver con la vida, con el alma, y pues una vela pues, se acaba, pues ya no existe, ya pues se fue, ¿no? Sí. Y tenía un ciclo de vida la vela y pues fue como nuestro objeto adecuado. Y esto de que no sabíamos no sabemos qué somos al principio, es como si yo fuese una vela, pues me quedaría como, no, pues ¿qué soy, no? Porque no entiendo mi existencia, ¿no? No creo que ella sepa que soy una vela, si tengo una conciencia como meramente humana, y creo que la terminaría asimilando un poco después, que es lo que intentamos representar en el tema. Y bueno, al menos al principio los ruidos son algo más queridos y son más, luego algo como extraños, disonantes, porque eso mismo, de que no sabemos muy bien quiénes somos y ya después empieza a agarrar un ritmo más constante. A ver, ¿podrías explicar esa parte? O sea, ¿cómo decidieron la realización? Claro, bueno, ¿La obviamente realización son ustedes dos quien la hicieron? ¿O? Sí, ¿verdad? Los dos sí, participan. nos hicimos una llamada y empezamos, ¿no? a Primero, darnos. pues, Y pues, al principio era un animal, ¿no? Pero nos dimos cuenta que teníamos ciertas limitaciones y el primer animal que se nos ocurrió o bueno, ser viviente que sí se nos ocurrió que pudiésemos hacer era una abeja, pero luego pensamos que ya existía el vuelo del abejorro y era muy parecido. Y queríamos, ahora sí que agarrar algo que no estuviese tan famoso, ¿no? Y después nos fuimos a objetos más inanimados sí, y quisimos humanizar pues, sí, pues, un objeto inanimado para precisamente luego, poder llevar a cabo sin tanta limitación nuestras alegorías, ¿no? Sin tener que apegarnos al cualquier otro, no es un animal, a cualquier otro ser vivo que ya está definido, de cierta forma, en el sentido, pues, de cómo vive, ¿no? Y cómo se desarrolla. Sí. Incluso la dirección de internet que ponen es youtube.b. O sea, tú para hacer, algo así, ¿no? no, es YouTube de la aplicación de Google para ver videos. Es cierto. Ok, sí, pero parecía que también ahí había un mensaje cifrado, youtube.b. Bueno, esa es una coincidencia, creo. Ya, bueno, debe ser que el propio YouTube tiene es una cualidad, ¿no? De YouTube, una característica. Posiblemente.
Me parece interesante esta idea de que pensaron primero que podría ser un animal y después creo que el animal sería una descripción muy elemental, muy simple, tal cual, ya está. Pero el hecho de tener esta dualidad entre un objeto inanimado y el fuego que hace que el objeto se convierta en un ser, ¿no? Un ser animado, que podría ser la flama, por ejemplo. Y eso es lo que lo hace, digamos, con una dinámica un poco más impredecible, aunque ya conozcamos cómo es la evolución que puede tener la flama. Pero Siempre, da espacio a cierta creatividad. No sé si esa es la idea. sí, claro, Ok. Y en su ejecución, en su intento de hacer una versión, ¿qué tanto espacio sintieron para esa creatividad? pues bastante, de hecho, o sea, sí fue así como, yo le dije a Eric, tú, nada más que no se salga del rango de tiempo, tú, y de, bueno, siguiendo un poquito el poema, es ahora sí que tú lo que sientas y yo, y ya después lo juntamos y vemos ya bien si es más o menos lo que imaginamos, ¿no? Y se fue en ese sentido muy libre, o sea, fueron varios intentos. Fue sobre todo, es una obra muy, muy intuitiva. O sea, no está, ¿cómo se llama? Si se fijan en las descripciones, pues no hay mucho de cómo hacer cada cosa, sino es más como intuitiva. Y en ese sentido sí fue muy libre y ya nada más hasta que quedamos satisfechos con el resultado. Fuimos probando. Con la versión, hicieron varias versiones y adoptaron una de ellas. Y grabaron varias. Un montón de versiones y ya hasta que uno quedó como sentimos que realmente era lo que estábamos sintiendo en ese momento, pues ya fue como dijimos, esto se queda y ya. Fue como mucho la idea de la obra, ¿cómo se llama? Esto como lo que pasa en la fotografía, ¿no? De la obra que no alterada tanto, ¿no? O sea, sí, más así como nata. Bueno, también hubo como una idea de que pues fuéramos en conjunto y que una parte, pues así que uno se fuera, o sea, uno dejara de producir, que ya serían como los últimos momentos de vida de la vela,